Una bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos permiten entrar al seno de su hogar a través de las redes sociales. Qué bendición el poder estar nuevamente para poder estudiar, para poder escudriñar la palabra del Señor. Esta noche te invito para que te reúnas en familia y juntos podamos ser edificados por la palabra del Señor. Saludo a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile y saludos a los amigos y hermanos de República Dominicana. Esta noche quisiera compartir un estudio acerca de edificando altar. Creo que es un tema muy edificante para nuestras vidas. Sin embargo, quiero hacer un preámbulo porque el escritor de Eclesiastés nos marca 28 tiempos. Y cuando leemos Eclesiastés 3, versículo 3, nos marca un tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y sobre esa base de tiempo de edificar, hoy estamos viviendo el ministerio del Espíritu Santo. Y en el ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está edificando a la iglesia. Recordemos que fue necesario que Cristo ascendiera para que el Consolador, el Espíritu Santo, que era la promesa del Padre, según Evangelio de Juan, capítulo 17, descendiera a esta tierra. Y ahora es el Espíritu Santo, desde hace 2000 años, en el tiempo Cronos, que está edificando a la iglesia, juntamente con los ministerios que el Señor Jesucristo dio a la iglesia para su edificación. Y entonces vemos que Eclesiastés 3, versículo 3 dice, tiempo de edificar. Y la iglesia se edifica bajo 4 columnas. Número 1, la iglesia se edifica por amor, porque el amor edifica. Número 2, la iglesia se edifica con profecía, porque dice el apóstol Pablo que el que profetiza edifica a la iglesia. Número 3, la iglesia se edifica con la palabra. Recordemos que aquellos hombres que fueron llevados después de estar esclavos por 70 años, regresaron a Jerusalén y edificaron los muros caídos y las puertas quemadas. Pero dice la palabra que con una mano colocaban el ladrillo y con la otra mano la espada por causa de los enemigos. Entonces la iglesia se edifica y se edifica con la palabra. Pero también la iglesia se edifica con sabiduría, porque nosotros podemos ver a la luz de la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Y cuando vemos a la luz de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de la mujer, desde el ángulo espiritual, la mujer representa a la iglesia. Entonces, la iglesia se edifica con amor, la iglesia se edifica con la palabra, la iglesia se edifica con la profecía y la iglesia se edifica con sabiduría. Y por eso la iglesia de Cristo tiene que pedir espíritu de sabiduría. Uno de los 7 espíritus que habla Isaías capítulo 11, versículo 2, es el espíritu de sabiduría. Y estos 7 espíritus ministraron el cuerpo físico de Cristo. Ahora están ministrando el cuerpo místico, el cuerpo espiritual de la iglesia en esta tierra. Y uno de esos espíritus es el espíritu de sabiduría. Hay sabiduría celestial, sabiduría animal y sabiduría diabólica. Y tenemos que pedirle al Señor que nos llene de sabiduría celestial para poder caminar en este tiempo. Y entonces el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, dice: ¿qué hay pues cuando se reúnen? Y entonces el apóstol Pablo nos enseña, porque es el perito arquitecto de la iglesia. Hay doctrina, número 1. Hay interpretación, número 2. Hay revelación, número 3. Y entonces el apóstol Pablo empieza a describir que cuando tengamos un culto presencial, tiene que haber doctrina, tiene que haber revelación, tiene que haber interpretación. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26. 1 Corintios 14, 26,
¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Todo hágase para edificación. O sea que la iglesia está siendo edificada por el Espíritu Santo y los ministerios del Espíritu. Y entonces, cuando nosotros vamos a la luz de la palabra, a Esdras capítulo 3, versículo 2, nos damos cuenta, Esdras capítulo 3, versículo 2, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, estos siervos edifican los muros, restauran las puertas, pero también edifican el altar al Señor. Y esta noche yo quiero hablar acerca de 10 hombres. El día domingo compartí de 9 hombres, pero empecé a escudriñar la palabra y encontré 10 hombres que edificaron altar a Jehová. Ellos son Abel, edificó altar a Jehová. Noé edificó altar a Jehová. Abraham edificó altar. Isaac edificó altar. Moisés edificó altar. Josué edificó altar. Gedeón edificó altar. David edificó altar. Elías edificó altar. Y Saúl edificó altar. 10 hombres que menciona la palabra que edificaron altar a Jehová. ¡Qué bendición! Ahora, cada uno de ellos vivió un tiempo preciso, una circunstancia precisa, un momento preciso, y cada uno de ellos tuvo un proceso diferente. Lo hermoso es algo en común en estos 10 varones que mencioné. Edificaron altar a Jehová. Entonces, hermanos amados, estos varones son ejemplo para nosotros, para que nosotros edifiquemos altar a Jehová. ¿Y qué es altar a Jehová? Hermano, es venir delante de su presencia. Y recuérdese que en un altar algo que no tiene que faltar es ofrenda. Algo que no tiene que faltar es sacrificio. Y algo que no tiene que faltar es que cuando se presenta la ofrenda y se hace sacrificio a Jehová, fuego de Dios. Y entonces, cuando empezamos a estudiar a estos 10 varones de Dios, nos damos cuenta que nosotros hoy somos un altar vivo delante del Señor. Y que lo que el Señor nos está demandando como iglesia, lo que el Señor nos está pidiendo es que presentemos voluntariamente nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. O sea que nos convertimos en ofrenda viva delante del Señor. La pregunta que yo te hago esta noche es, ¿tú eres una ofrenda para Dios? ¿Tu vida está siendo una ofrenda para Dios? Mi vida está siendo una ofrenda agradable al Señor. Porque déjame decirte que yo veo a la luz de la palabra 2 hombres que presentaron sus ofrendas. Uno presentó una ofrenda, lo mejor para el Señor. Y dice que el Señor, óyelo bien, vio su corazón y luego su ofrenda. Pero hermano, uno de ellos fue rechazado. Uno de ellos fue rechazado. Y es Caín. No fue aceptable su ofrenda. Pero el otro fue aceptable su ofrenda. O sea que en un culto podemos estar presentando con los hermanos ofrenda. Cada quien presenta su ofrenda. Y Dios puede aceptar la ofrenda de uno y del otro no puede aceptar su ofrenda. Mire qué tremendo. Entonces, porque Dios ve la actitud de tu corazón y de mi corazón. ¿Con qué actitud nos presentamos delante del Señor? ¿Qué tan importante es presentarnos con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón, hermano, delante del Señor quebrantado?
con un corazón puro delante del Señor. Y decirle, Señor, aquí está mi vida. Tú me conoces. Tú sabes mi caminar, mi acostar, mi levantar, mi pensar, mi sentar. Señor, aquí estoy delante de ti. Sé propicio. Hermano, de seguro el Señor va a ver tu corazón y va a aceptar y va a recibir tu ofrenda. Pero si tú y yo venimos con una actitud como nosotros, no hay nadie más, somos los mejores, traemos una actitud fariseica, ¿sí? Como aquel hombre que estaba delante del Señor y el publicano, el fariseo y el publicano. Y creemos, hermanos amados, que es por nosotros. De seguro nuestra ofrenda no va a ser aceptada delante del Señor. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Él, Él lo que ve es la actitud de nuestro corazón. Y por eso cuando tú vas a la congregación, cuando tú te congregas en la iglesia, cuando tú vas a un culto presencial, lo primero que tú tienes que revisar y escudriñar es tu corazón, hermano, delante del Señor. Te doy un consejo: no vayas por cumplir al culto. No vayas con una actitud, vengo porque tengo que venir. No vayas con una actitud solamente por compromiso o por privilegio, sino que tu actitud sea de necesitado de parte del Señor. Que tu actitud sea: yo vengo a buscarte porque tú mereces gloria, honra, alabanza y adoración. Yo vengo a buscarte, Señor, porque tú mereces que yo venga a bendecir tu nombre. Una actitud. Entonces Dios va a ver tu actitud y va a ser aceptable tu ofrenda, tu alabanza, tu adoración, la exaltación que le des, tu ofrenda económica, va a ser aceptable. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Yo meditaba en esto, que muchas veces, ¿cuántas veces hemos ido al culto? Hemos cantado, danzado, silbado, aplaudido, alabado, servido, y nuestra ofrenda quizá no sea aceptable delante del Señor. Porque Dios te conoce a ti en lo profundo y me conoce a mí en lo profundo de mi corazón. Escudriña los pensamientos, pesa los corazones. Y entonces, si tú vas con una actitud diferente, con una actitud de rebeldía, con una actitud donde te sientes obligado, con una actitud solo por cumplir, de seguro en ti o en mí, el Señor no va a aceptar la ofrenda. Entonces, cuando yo veo estos hombres y me pongo un momento a escudriñar la vida de estos hombres, de estos 10 hombres que levantaron altar a Jehová, hermanos, definitivamente veo que hay una enseñanza profunda para nuestras vidas. Y entonces yo quiero que tú me acompañes a Génesis capítulo 12, versículo 8. Génesis capítulo 12. Aquí tú te recuerdas que Dios se revela a Abraham, porque antes de ser Abraham, su nombre era Abram, ¿sí? Y luego Dios le cambia el nombre. Número 1. Número 2, era de Ur de los Caldeos, una tierra llena de idolatría. Número 3, le cree al Señor y le es contado por justicia. Sal de tu parentela, deja tu parentela y sígueme. Abraham no sabía a dónde tenía que ir. Abraham no sabía cuál era su destino final, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia y le obedeció a Dios. Y entonces en Génesis capítulo 12, versículo 6, vamos a leer desde el 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea que Abraham vio al Señor, porque se le apareció a Abraham. Y luego dice, versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. Pero óigalo bien, agrega algo más. En el anterior se le apareció Jehová y él levanta un altar. Pero acá dice, edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y entonces yo quiero
escudriñar un poco esto. A Abraham se le apareció Jehová y edifica un altar. Pero luego se mueve a otro lugar, levanta altar a Jehová e invoca el nombre de Jehová. Muy bien. Entonces, ¿qué es invocar? Tenemos que escudriñar. ¿Qué es invocar? Es clamar, es gritar, es decir con voz alta un nombre. Entonces, cuando usted, por ejemplo, dice, hermanos, que tenemos que orar, vamos a clamar. Orar es tener comunión con Dios y es hablar con el Señor. Pero clamar ya es invocar el nombre de Jehová con voz alta. Te invocamos, Padre Altísimo. Te invocamos, Jehová de los ejércitos. Y usted levanta su voz. Ahí ya no está orando. Ahí ya está invocando el nombre del Señor. Porque orar es comunión con Dios. Hablar con Dios. Como cuando usted habla con una persona físicamente. Eso es orar. Pero invocar es levantar la voz e invocar el nombre de una persona en voz alta, en voz audible. Eso es invocar. Y entonces, ¿qué significa el altar de Abraham? El altar de Abraham significa que hay que invocar el nombre del Señor y hacerlo en voz alta. O sea que cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que invocar el nombre del Señor. Entonces yo a este altar le conozco, le pongo el nombre, el altar de la invocación. El invocar en voz alta el nombre del Señor. Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es como cuando Pedro va caminando, porque le dice, si tú eres el maestro que está caminando en el agua, haz que yo vaya contigo. Y el Señor le dijo, ven, Pedro. Entonces Pedro se baja de la barca, está lloviendo, hay tempestad, hay viento fuerte y Pedro empieza a caminar sobre el mar. Pero cuando Pedro se estaba hundiendo porque dejó de ver a Jesús y empezó a ver la marea, empezó a ver las tormentas, empezó a ver la tempestad, entonces gritó, óigalo bien, fuertemente, sálvame porque perezco. ¿Sabe qué hizo ahí? Invocó el nombre del Señor. Y ahí estaba Jesús. Jesús le extiende su mano y lo levanta y no deja o no permite que Pedro se hunda. Entonces, invocar significa, hermano, llamar a alguien por su nombre en voz audible, en voz alta. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor, ayúdame. Jehová de los ejércitos, ten misericordia. Ahí usted está invocando el nombre del Señor. Lo hermoso y precioso es que nosotros vemos, hermanos amados, una palabra profética de parte del profeta Isaías, revelada al profeta Isaías, en Isaías capítulo 58, versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. O sea, le vas a llamar en voz alta y el Señor te va a oír. Clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, tres cosas que hay que quitar de nuestra vida. Número uno, el yugo. El yugo son ataduras, amarras, ligaduras, lazos, cadenas. Hermanos, es un yugo en nuestra vida. Hermanos, recuérdense que los bueyes llevaban aquí el yugo. Hermano, es un peso en nuestra vida, es una atadura en nuestra vida, es un lazo, es una cadena. Hermano, pero dice, ¿qué dice la palabra? Él quitará el yugo de en medio de ti.
Y dice Isaías capítulo 10 que el yugo se pudre a causa de la unción. Número 1, quitamos entonces, Él quitará de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador. O sea, el dedo amenazador, el dedo que te amenaza, como también el dedo que tú haces, porque con tu dedo puedes amenazar a otro. Y el hablar vanidad. Entonces dice, si dieres tu pan al hambriento, el pan espiritual, no solo el material, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Mire qué hermoso y precioso este versículo. En tus tinieblas, ¿qué dice? En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, hay una palabra profética. Si nosotros invocamos, Él va a oír. Y si nosotros quitamos el yugo, el dedo amenazador, y si también nosotros quitamos el hablar vanidad, hermano, en medio de la tiniebla nacerá nuestra luz y la oscuridad será como mediodía. Entonces, ¿qué significa eso, hermano amado? Que nosotros cuando invocamos al Señor, Él nos oye. Pero también hay otra palabra profética dado por el profeta menor llamado Joel. Acompáñeme a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Mire qué hermoso. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El monte de Sión es la iglesia, en uno de los ángulos espirituales. Para poder ver la palabra, el monte de Sión es la iglesia. Jerusalén es la iglesia. Porque, hermanos, recordemos que hay 3 Jerusalenes: la nacional, la celestial y la espiritual. Es usted, soy yo. Y entonces dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario levantar altar, como lo hizo Abraham. Pero tome nota que Abraham levantó un altar, por supuesto, hermano, puso una ofrenda, pero invocó, llamó en voz alta el nombre del Señor. Y entonces yo encuentro otra vez 10 hombres que invocaron el nombre de Jehová. Recordemos que hay 10 varones a la luz de la palabra que levantaron altar a Jehová. Pero ahora hay 10 hombres, y algunos son repetidos y otros no, que invocaron el nombre de Jehová. Y entonces veo uno, Jeremías. Por favor, acompáñeme a Lamentaciones. Lamentaciones, porque usted sabe que Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías. Capítulo 3, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 55. 10 hombres que invocaron el nombre de Jehová. Lamentaciones 3:55. Invoqué tu nombre, dice Jeremías, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Wow. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Qué hizo Jeremías? Llamó, hermano, en voz alta el nombre del Señor. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Hermoso este versículo. Entonces Jeremías invocó el nombre del Señor. ¿Y qué es invocar? Clamar, gritar, llamar.
es llamar a alguien, hermano, por nombre con voz alta. Número 1. Número 2, Eliseo. Segunda de Reyes 5:11. Segunda de Reyes 5:11. Mire qué hermoso. Estamos viendo y estudiando los hombres que invocaron el nombre del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, oiga lo que decía Naamán, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Porque eso era lo que Naamán se había imaginado al llegar, óigalo bien, a buscar al profeta Eliseo. Y entonces Naamán dice: va a llegar el profeta y va a invocar el nombre de Jehová. Naamán no sabía que Eliseo había recibido del Espíritu no salir. Pero la orden que le había dado el Espíritu es: va a venir un hombre que tiene lepra, que se llama Naamán, y dile que se meta 7 veces, se zambulla en el Jordán. O sea que ya el Espíritu le había hablado al profeta Eliseo. Pero Naamán pretendía que Eliseo frente a él hiciera la invocación. Ya Eliseo había invocado en privado el nombre del Señor, y el Espíritu le había dado la instrucción clara y precisa de lo que Eliseo le tenía que decir a Naamán. En otras palabras, lo que yo puedo ver acá, hermano, ojalá que usted lo vea, es que la invocación es personal, es en privado, para que no nos parezcamos a los fariseos, o para que, hermano, cuando vemos el cuadro que nos narra la palabra en los evangelios acerca del fariseo y el publicano, el fariseo estaba públicamente invocando el nombre del Señor, y ahí estaba el publicano: Señor, sé propicio a mi vida, Señor, ten misericordia de mi vida. Mientras que el fariseo decía: yo ayuno, Señor, yo ofrendo, Señor, yo te sirvo, Señor. Hermano amado, ¿y qué fue lo que recibió? Dice la palabra que el publicano recibió perdón, que el publicano recibió respuesta a su clamor porque iba con un corazón contrito. O sea que el invocar a Jehová no necesariamente tiene que ser público. Habrán invocaciones públicas, como por ejemplo Elías invoca a Jehová y empieza a orar delante de los 450 profetas de los Baales. Pero en este ejemplo que le doy acerca del fariseo y del publicano, el fariseo estaba invocando el nombre del Señor. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Como quien dice, para que oiga este publicano que yo sí oro, que yo sí ayuno, que yo sí vigilo, que si yo sí doy mis ofrendas, que yo sí doy mis diezmos, que yo sirvo en la sinagoga. Lo estaba haciendo para que el otro viese que el fariseo era intocable, intachable en su caminar. Pero salió más justificado el publicano, que con un corazón humilde y sencillo vino delante del Señor, que el fariseo. Tercer ejemplo, Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1, versículo 6. Jonás 1, óigalo bien. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios,
quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Óigalo bien. ¿Qué fue lo que le dijo el capitán del barco a Jonás? Porque vino una tormenta tan fuerte que el capitán pudo discernir, más que el profeta, que esa tormenta era porque algo estaba mal en el barco. ¿Y cuál era el problema? Jonás era un profeta de Dios y había desobedecido la orden. Muchas veces traemos tormenta a nuestra barca, y nuestra barca puede ser nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida, el ministerio, la congregación. Hermanos amados, traemos tormentas causadas por un Jonás que está en desobediencia al Señor. Y entonces, hermano, le dice el capitán: invoca a tu Dios. Versículo 6. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama, invoca a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y luego usted ve más adelante que entonces Jonás clamó, invocó el nombre del Señor en lo profundo, hermano, del vientre del pez. Cuarto varón, Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 12. Versículo 10. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Es cuando Samuel, hermano, está dando un discurso al pueblo del Señor. Y es una palabra confrontativa donde el pueblo del Señor medita. ¿Por qué? Porque han apartado su corazón del Señor. Y si usted lee el versículo 9, y olvidaron a Jehová su Dios, y Él los vendió en mano de Sísara, jefe de los ejércitos de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová. O sea que clamaron con voz alta, invocaron el nombre del Señor. Acompáñeme a Jueces, capítulo 16, versículo 28. Otro varón que clamó a Jehová, Sansón. Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Qué hizo Sansón? Se apartó del Señor. ¿Qué hizo Sansón? No obedeció la voz de sus padres. ¿Qué hizo Sansón? Jugó con fuego. Al jugar en los sentimientos con una mujer, se involucró con una mujer que no tenía que involucrarse. ¿Y qué le sucedió, hermano? Sansón le cortaron las quedejas, el pelo, perdió la cobertura. Le sacaron los ojos, perdió la visión. Cuando no hay cobertura, se pierde la visión. Óyelo bien. Y luego fue el hazmerreír de sus enemigos. Pero un día Sansón clamó a Jehová. ¿Y qué sucedió? El Señor le escuchó. Sansón clamó en voz alta a Jehová. Sansón, hermano, lo ponían a dar vueltas, ¿sí? Así eran los pozos de aquel tiempo, daban vueltas, hermano, alrededor. Y Sansón, hermano, clamó a Jehová, porque Sansón se había convertido en el hazme reír de la gente.
Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, otro varón, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Óigalo bien, este es un versículo de los pocos versículos, creo que 1 o 2 versículos que menciona la palabra, este personaje llamado Jabes. Hermano, Jabes fue ilustre, más ilustre que sus hermanos, ¿sí? Al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Sin embargo, óigalo bien, este Jabes invocó, ¿qué dice la palabra? Invocó el nombre del Señor. ¿Y qué más dice? Y le pidió al Señor que le diese bendición, que ensanchara su territorio y que su mano estuviera con él y que lo librara del mal para que no lo dañara, y le otorgó Dios lo que le pidió. Pero tome nota, invocó el nombre del Señor. Entonces ya hemos visto Jeremías, Eliseo, Jonás, Samuel, Sansón, Jabes. Veamos otro personaje. Acompáñeme a Job. Job capítulo 12. Job capítulo 12. Versículo 4. Dice, yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde, con todo el justo y perfecto es escarnecido. Hermanos, estamos viendo a Job, que invocó al Señor y el Señor le respondió. Acompáñeme a otro, Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Voy a leer la Biblia a las Américas. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella, como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Quién está hablando? Moisés. O sea, Moisés era un hombre que invocaba el nombre del Señor. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como esta? El Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Siguiente personaje, Isaac. Génesis capítulo 26, versículo 25. Génesis capítulo 26, versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hermano, cuando tú y yo invocamos el nombre del Señor, se abren los pozos de bendición a favor de nuestra vida. Eso fue lo que le pasó a Isaac, hijo de Abraham. Y por último, Abraham 12, Génesis 12:8, nos habla, según el versículo que estamos leyendo, sobre que Abraham levantó altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos hombres invocaron el nombre del Señor? 10. Abraham, Isaac, Moisés, Job, Jabes, Sansón, Samuel, Jonás, Eliseo y Jeremías. Ahora, pasemos al siguiente punto. ¿Qué beneficios tienes tú y tengo yo de invocar el nombre del Señor? Pues hay muchos beneficios, hay mucha bendición. Y número 1, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice,
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué tenemos que seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Invocar el nombre del Señor con un corazón limpio. O sea, venir y orar, hablar con Dios y ponernos a cuentas con Dios. Y luego invocar el nombre del Señor. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted está en su casa y de repente levanta la voz y llama a un hermano, a un padre o a un hijo. Y usted le llama, si usted está en su casa, está papá o mamá, usted dice, mamá, mamá. Y entonces donde está su mamá sale. ¿Por qué? Porque usted le está invocando, usted le está llamando. Cuando usted llama a un hijo por nombre o a alguna otra persona que viva en su hogar por nombre, usted le llama con voz alta y esa persona dice, sí, aquí estoy. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Invocar el nombre del Señor, pero con un corazón puro. Sigan la fe, sigan la justicia, sigan la paz. ¿Qué más dice? Sigan el amor. Con los que de corazón limpio invocan. ¿Qué dice? Al Señor. Entonces hay que invocar al Señor con un corazón limpio. ¿Sabes qué significa invocar? Llamar al Señor. Llamar al Señor. Y por eso Apocalipsis, hermano, el apóstol Juan nos está diciendo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo y la iglesia están invocando el nombre del Señor. Están llamando al Señor. Mire qué hermoso y qué precioso. Sin embargo, cuando tú y yo le invocamos, mira lo que dice Salmos capítulo 86, versículo 5. Salmos capítulo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para los que te invocan. Grande en misericordia para los que te invocan. O sea que cuando tú y yo le invocamos, se derrama una misericordia grande sobre tu vida y sobre mi vida, porque le estamos invocando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, otro beneficio, cuando tú y yo le invocamos, Salmo 116. Salmo 116, versículo 2. Salmos 116, versículo 2.